Bueno, vamos a continuar con la clase 8 de macroeconomía 4 y lo que vamos a hacer en esta sesión es básicamente hablar de la regla monetaria, ¿sí? En una economía abierta y de los precios justamente en una economía abierta. Bueno, esto probablemente ya lo recuerden de macro 3, eh, pues es, digamos, la argumentación, ¿no? Estos esquemas es la argumentación sobre el instrumento que debe utilizar el Banco Central según el choque que reciba la economía, ¿sí? El origen del choque. Si este choque proviene, vamos a pensar, del mercado de bienes, ¿sí? Y justamente este esquema es lo que está representando, ¿no? Vean ustedes que tenemos dos IS, ¿no? Una IS sub 0 y S sub 0 prima, ¿no? Esto está representando el choque en el mercado de bienes. Es decir, ese choque pues genera una incertidumbre sobre la posición de la curva IS, ¿sí? No sabemos si la curva IS va a estar aquí al nivel IS sub 0 o va a estar aquí en la posición IS sub 0 prima, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa la incertidumbre, ¿no? Del choque en el mercado de bienes. Y ante este choque, el Banco Central tiene dos posibilidades, ¿sí? Una primera posibilidad es ocupar a los agregados monetarios, ¿no? Y apegarse al esquema LM, ¿sí? Entonces, utilizar los agregados monetarios como instrumento de la política monetaria y apegarse al LM, o fijar la tasa de interés, ¿sí? Fijar la tasa de interés y apegarse a los lineamientos de la regla de Taylor, la regla monetaria, ¿no? Al esquema ISRM. Y como ustedes pueden ver, si el choque viene por el mercado de bienes, ¿sí? Si el choque viene por el mercado de bienes y el Banco Central fija la tasa de interés, pues vean ustedes que esos resultados se van a observar aquí en los puntos negritos, ¿no? En los puntos negros. Fíjense, fíjense cómo estos puntos, ¿no? Nos están indicando eh, pues la varianza, la volatilidad que pueda tener el producto, ¿no? Que puede tener el producto. Eh, y con el producto también variaría el nivel de empleo, ¿no? Entonces tendríamos una gran volatilidad, ¿sí? Sin embargo, si el Banco Central utiliza los agregados monetarios y se apega al esquema LM, los resultados se observan en los puntos naranjas, ¿no? Que son las intersecciones de una política o de otra. Hace rato los puntitos negros, pues, representaban, digamos, los resultados de la volatilidad de la IS con el hecho de que el Banco Central fijara la tasa de interés. Los puntos naranjas, ¿no? Representan bueno, la intersección, ¿sí? Representa la intersección pues, de los valores que pudiera tener la IS, ¿sí? Pues, con la LM, ¿no? Y podemos ver que en los puntos naranjas justamente la volatilidad de la actividad económica pues es menor, ¿no? Como lo pueden apreciar. La distancia que se ubica entre Y0 y Y1 pues es menor que la distancia entre Y sub 0' y Y1', ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que si el choque viene por el mercado de bienes, ¿sí? Cuando decimos el mercado de bienes, pues ustedes ya saben, ¿no? Que la IS tiene aquí elementos en su intercepto, que son los que pueden generar eh, digamos, la incertidumbre, ¿no? Todos los elementos que están en el intercepto de la IS pueden generar, digamos, volatilidad en el mercado de bienes, ¿sí? Y entonces tendríamos estos resultados.
¿sí? Entonces, si el choque viene por el mercado por el mercado de bienes, el- lo mejor que puede hacer el Banco Central es utilizar a los agregados monetarios como instrumento de la política monetaria. Ok, ahora vamos a pensar que el choque viene del mercado de dinero, ¿sí? Del mercado financiero, ¿sí? Y es por esto que planteamos una LM sub 0 y una LM sub 1, ¿no? Estas dos pues, representan la volatilidad que pudiera existir en el mercado de dinero. Particularmente el origen de la volatilidad eh, se puede explicar a partir de la volatilidad de la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, la volatilidad de la demanda de dinero, ¿no? Va a ser la primera variable que va a resentir, digamos, los choques en el mercado de dinero, ¿sí? Afectando así la posición de la LM, ¿sí? La IS pues tenemos una sola porque ahí, por ahí no va a venir el choque, ¿no? IS no se modifica. Y entonces ante esto pues podemos tener dos resultados, dos acciones, dos acciones de la política monetaria. Por un lado, seguir utilizando a los agregados monetarios, ¿sí? Y apegarse al esquema ISLM, o por otro, fijar una tasa de interés, ¿sí? O por otro, fijar una tasa de interés. Eh, y como ustedes pueden ver, si el Banco Central fija, ¿no? La tasa de interés, pues la volatilidad de la actividad económica pues es nula, ¿no? En cambio, si el choque viene en el mercado de dinero y el Banco Central sigue operando a través de los agregados monetarios, lo que va a ocurrir es que se va a presentar una volatilidad, ¿no? En la actividad económica, ¿no? Ya puede ser Y sub 0 a Y sub 1, ¿no? O sea, la actividad económica puede caer desde Y sub 0 hasta Y sub 1. Y pues lo que se pretende siempre en una política macroeconómica pues es, digamos, estabilizar las variables, como la inflación, el crecimiento y el empleo, ¿sí? Entonces, digamos que entonces digamos, la receta, ¿no? Si el choque se presenta por el mercado de dinero, lo que conviene es usar una regla de tasa de interés, ¿sí? Entonces, este esquema, esta observación, digamos, sobre el tipo de política monetaria que debe ser aplicado según el origen del choque que reciba la economía, pues fue establecido, fue, digamos, propuesto, esta propuesta fue hecha por William Poole durante en los años 70, ¿sí? Eh, Sin embargo, el monetarismo, ¿no? que estuvo funcionando durante finales de los 70 y principios de los 80, utilizó, ¿no? Su recomendación era utilizar a los agregados monetarios como instrumento de la política monetaria. ¿Sí? Es decir, tenía que haber una tasa de crecimiento constante de los agregados monetarios. eh, y lo que ocurrió pues, fue una alta volatilidad en las tasas de interés. eh, y los bancos centrales tuvieron que ir abandonando paulatinamente a los agregados monetarios como instrumento de la política monetaria. Em, entonces se fue asumiendo, o se puede asumir, se puede presumir, ¿no? Que se fue asumiendo que principalmente los choques que enfrenta la economía son del lado monetario, del lado financiero, y que por eso es mejor ir fijando una tasa de interés. Eh, en 1993, un economista de Stanford, de la Universidad de Stanford, eh, John B. Taylor, hace un trabajo de investigación sobre el comportamiento del Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal de los Estados Unidos.
Y lo que trata de averiguar Taylor es cómo ha operado el Banco Central eh, una vez que se fueron abandonando los agregados monetarios. Y bueno, encuentra que ha utilizado, ¿no?, a la tasa de interés como instrumento de la política económica y que además la ha utilizado, digamos, bajo esta regla, ¿no? Bajo esta regla que estoy señalando, ¿no? Bueno, aquí yo simplemente se reescribe esta regla de Taylor, digamos, con una anotación que está en el libro de Oscar Bajo Rubio, ¿sí? Y yo hago las flechitas, ¿no? Para indicar a qué se refiere cada uno de los elementos que se pueden encontrar en la ecuación de Taylor original y en la anotación del libro que estamos utilizando, ¿sí? El libro de Teoría y Práctica Macroeconómica de Oscar Bajo Rubio, ¿no? Entonces, lo que podemos señalar, eh, a ver, déjenme, sí. Bueno, entonces esta tasa de interés pues está determinada por la suma de la tasa de interés real, ¿no? De equilibrio de largo plazo, más la inflación, más un parámetro beta menos uno que multiplica la diferencia entre la inflación observada y la inflación objetivo, ¿sí? Y la inflación objetivo. Y más un parámetro B por esta Y, ¿sí? Recuerden ustedes que aquí en esta, digamos, en esta presentación, en esta forma de presentar el modelo, en esta forma de presentar el modelo, utilizamos simplemente a Y, ¿no? Eh, y hablamos de incrementos o disminuciones del nivel de actividad económica. Sin embargo, hay que tener en mente que cuando hablamos de incrementos o disminuciones de la actividad económica, siempre estamos haciendo referencia a aumentos o disminuciones respecto a un valor de equilibrio de largo plazo, ¿sí? De tal manera que podemos, digamos, pensar que esta Y mayúscula representa la desviación porcentual de la actividad económica respecto a su valor de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Bueno, entonces simplemente lo que estoy planteando o presentando aquí es esta ecuación que la pueden encontrar en el artículo de Taylor original de 1993, ¿sí? Eh, y haciendo las relaciones con la notación que se utiliza en el libro de Escarbajo. Bueno, John Taylor estima una tasa de interés real de equilibrio a largo plazo del 2%, afirma que la Reserva Federal tiene un objetivo de inflación también del 2%, ¿sí? Y que la Reserva Federal tiene una igual aversión a las desviaciones del producto y a las desviaciones de la inflación, ¿no? Ambas con una ponderación de 0,5, ¿sí? Recuerden ustedes que esta regla de Taylor, lo que hace el Banco Central es fijar un objetivo de inflación y después, digamos, tiene reacciones, ¿no? La tasa de interés reacciona, la tasa de interés se mueve, si se modifica la inflación, si se aleja de su objetivo de inflación o si se modifica la actividad económica, ¿sí? ¿Qué tanto reacciona la tasa de interés ante esas desviaciones de la inflación y de la actividad económica? Bueno, eso va a quedar determinado por estos parámetros, ¿no? Beta menos uno y B, que pues los vamos a llamar A y B simplemente, ¿sí? Pero esos son, digamos, preferencias del Banco Central, ¿no? El Banco Central puede preferir reaccionar más ante desviaciones de la inflación y menos ante desviaciones del producto o viceversa, ¿sí? Bueno, ¿qué hago en estas líneas que están aquí? Pues bueno, simplemente voy reorganizando la ecuación, ¿sí? Eh, para poderla reescribir. Todo esto simplemente es reorganización. Ustedes pueden ir viendo que si multiplican beta menos uno, aquí tengo beta menos uno por pi, luego tengo beta menos uno menos pi objetivo, no, aquí está el menos, beta menos uno pi objetivo, ¿sí? Después me deshago de estos paréntesis, me queda beta por pi, aquí está, luego simplemente me queda pi,
luego me queda menos beta por pi objetivo, aquí está, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente lo pueden ir verificando poco a poco, ¿sí? Y llegar a esta expresión, aquí donde simplemente vamos a denotar a beta, ¿sí? Como igual a uno más a. Entonces hacemos esa sustitución, en lugar de poner aquí beta solito, pues voy a poner uno más a, ¿no? Y igualmente ustedes pueden ir verificando que simplemente multiplico uno más a por pi, menos uno más a por pi objetivo, que es la inflación objetivo. Luego, bueno, me deshago de los paréntesis otra vez, me queda pi más a por pi, ¿no? Pueden ir verificando esto. Por ejemplo, aquí pueden ver que este pi objetivo con este pi objetivo se eliminan, ¿sí? Y al llegar aquí hay que restar la inflación esperada en ambos lados de la ecuación, de esta ecuación, ¿sí? Hay que restar inflación esperada de ambos lados de la ecuación. Esto no es, digamos, para que ustedes lo memoricen o se lo aprendan. Simplemente lo que estoy presentando es cómo pasamos de la, digamos, de la notación que tiene el artículo original de Taylor. Utilizamos esta notación que propone Oscar Bajo, ¿sí? Y vamos haciendo las operaciones, ¿no? No es necesario que las memoricen para llegar a esta expresión que está aquí, ¿sí? Recuerden que la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, pues es la tasa de interés real. Y luego vamos a llamar a esta tasa de interés de equilibrio, perdón, esta tasa de interés de referencia, ¿sí? Esta R sub A, que le vamos a llamar simplemente una tasa de interés de referencia, pues en realidad es igual a la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo más la diferencia entre la inflación y la inflación esperada, ¿sí? En equilibrio a largo plazo, pues la inflación y la inflación esperada son la misma, por lo que tanto la tasa de interés de referencia pues va a ser igual a la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces esta es la tasa de interés de referencia, que se define como la tasa de interés de equilibrio de largo plazo, es R barra, más la diferencia entre la inflación y la inflación esperada, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí simplemente pues es los parámetros que les digo, el parámetro A y el parámetro B, que pues son decisiones también del Banco Central, la diferencia de la inflación respecto a la inflación objetivo y la actividad económica, ¿no? Esta regla pues ya la conocen, la regla de Taylor, es exactamente lo mismo que hemos revisado en Macro 3, simplemente aquí la estamos recordando, ¿no? Entonces recordemos que la regla pues es simple, ¿no? El Banco Central incrementa la tasa de interés si la inflación se encuentra por encima de su objetivo, y de igual manera va a subir la tasa de interés si la actividad económica se encuentra por arriba de su valor de equilibrio a largo plazo, es decir, si se incrementa. Y lo contrario, ¿no? Va a disminuir en los casos contrarios. Eh, bueno, pues recordar que la regla monetaria o la regla de Taylor lo que indica es, lo que nos muestra, son todas las combinaciones de tasa de interés y nivel de actividad económica que cumplen con la regla monetaria. Aquí es distinto, ¿no? Porque el mercado de dinero ya no, digamos, propiamente ya no lo estamos analizando, ¿no? Eh, y no estamos analizando el equilibrio del mercado del dinero, ¿sí? Estamos suponiendo que esta regla, pues no, en realidad la exposición del modelo no nos dice si esta regla garantiza también el equilibrio en el mercado del dinero, ¿no? Entonces, como no podemos saber eso, lo único que dice esta regla es que nos muestra todas las combinaciones de tasa de interés real y nivel de actividad económica que cumplen con la regla monetaria. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí, pues decía, bueno, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a analizar, ¿no? Para ver que no va a ser exactamente igual y que tenemos que tomar algunas otras consideraciones, ¿sí? Vamos a hablar del nivel de precios de la economía local, pero cuando esta economía local pues está abierta al mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar del nivel de precios de una economía abierta. Eh, Fíjense, ¿cómo vamos a entender este nivel de precios de actividad económica? Pues lo vamos a entender como un índice, ¿no? Un número, este índice de precios de la economía abierta, ¿sí?
pues lo vamos a construir de esta manera, ¿sí? Fíjense ustedes, esta PC, ¿sí? PC, pues va a ser el índice de precios del consumidor, el índice de precios que el consumidor va a enfrentar, ¿sí? Y este índice de precios que el consumidor va a enfrentar, pues va a estar compuesto, vean ustedes, por esta P solita representa los precios locales de los bienes locales, ¿sí? Y luego esta P estrella multiplicada por el tipo de cambio nominal, pues representa los precios de los bienes extranjeros medidos en moneda local, ¿sí? Pero que se venden aquí en México, o sea, se venden en la economía local, pues, ¿no? Entonces, digamos, los precios que enfrenta el consumidor, pues está compuesto por precios de mercancías que se producen en México, ¿no? O en la economía local, y por precios de las mercancías que se importan, ¿no? Pero que se importan. Y estos precios tienen una cierta ponderación, ¿no? Vean ustedes que este sigma, pues vamos a considerar que es un valor que se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Y representa la proporción de bienes extranjeros que se encuentran en la canasta de consumo del residente promedio local, ¿sí? Entonces es la proporción de bienes extranjeros. Esta sigma representa la proporción de bienes extranjeros que se encuentran en la canasta de consumo, ¿sí? De un residente promedio, ¿sí? Local. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? En una economía abierta hay que considerar que nuestro consumo, pues no solamente son productos nacionales, también son productos extranjeros, ¿no? Y esos productos extranjeros, pues tienen su nivel de precios. Esos precios los vamos a expresar en moneda local, por eso está multiplicado por el tipo de cambio nominal, y pues vamos a tener de todos nuestros bienes de consumo, una proporción son extranjeros y una proporción son nacionales. ¿Qué proporción son extranjeros? Sigma. ¿Qué proporción son nacionales? Uno menos sigma. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación del nivel de precios de una economía abierta, ¿sí? Esta es la ecuación del nivel de precios de una economía abierta. Ok, vamos a manipular un poco esta ecuación, ¿sí? Y recordemos, para hacer esta manipulación, vamos a recordar que el tipo de cambio real se define como el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios extranjeros dividido entre el nivel de precios, ¿sí? Vean que ustedes que si yo este nivel de precios que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda de esta forma. Ujú. Entonces, yo en la ecuación de precios, vean aquí, tengo tipo de cambio multiplicado por precios extranjeros. Es esto que tengo aquí, ¿no? Tipo de cambio multiplicado por precios extranjeros. Entonces, en lugar de poner eso, voy a poner el nivel de precios multiplicado por el nivel de precios local, ¿no? El nivel de precios local multiplicado por el tipo de cambio real, ¿no? ¿De dónde salió esto? Pues justamente la definición de tipo de cambio real. Aquí hacemos esa sustitución, vean ustedes, en lugar de poner EP estrella, pues pongo eh, precios locales multiplicado por tipo de cambio real. Todo lo demás, pues igual, ¿no? El exponente no cambia ni nada. Bueno, aquí aplicamos las propiedades de los exponentes. Puedo escribir esto, lo puedo escribir de esta manera. P a la sigma por E a la sigma. Estamos usando las propiedades de los exponentes. Y nuevamente, pues aplicando las propiedades de los exponentes, misma base, puedo sumar los exponentes y me queda 1 menos sigma más sigma, pues me queda P simplemente, ¿no? Entonces, hemos simplificado, ¿no? Ya hemos simplificado el índice de precios que enfrenta el consumidor. Hemos pasado de este índice de precios que enfrenta el consumidor, que lo explicamos, ¿no? A lo manipulamos, es el mismo, simplemente que expresado de otra manera, ¿sí? De una manera más sencilla, ¿sí? ¿Qué me dice el índice de precios al consumidor en una economía abierta? Bueno, pues que los precios que va a enfrentar se pueden definir como el índice de precios local multiplicado por el tipo de cambio real elevado a el parámetro sigma. ¿Sí? Ok. Ok.
Entonces, ya aplicando nuestra simplificación del índice de precios que enfrenta el consumidor en una economía abierta, aplicamos logaritmos, aplicamos propiedades de los logaritmos y rezagamos la ecuación un periodo, ¿no? Los precios que enfrentan el consumidor, pues evidentemente es función del tiempo, los precios locales también son función del tiempo, y el tipo de cambio también va a ir siendo modificado, ¿sí? Ok, resacamos un periodo, hacemos la diferencia, ¿sí? Sacamos la primera la diferencia entre esta primera ecuación, ¿no? La segunda. Y bueno, denotamos a la diferencia del índice de precios que enfrenta el consumidor en una economía abierta simplemente como pi c, ¿no? La diferencia de los logaritmos del índice de precios de la economía local como pi, eh, este sigma, ¿no? Ese no es un parámetro. Y vamos a denotar ahora eh, al tipo de cambio real, al logaritmo del tipo de cambio real, lo habíamos denotado simplemente como epsilon, ¿no? Bueno, ahora a la tasa de crecimiento del tipo de cambio real lo vamos a notar como epsilon con un puntito arriba, ¿no? Es la tasa de crecimiento del tipo de cambio real. ¿Ok? Entonces de esta manera, pues la inflación, ¿no? La inflación relevante para el consumidor en una economía abierta, pues es igual a la inflación de los precios de la economía local más la tasa de variación, ¿sí? La tasa de variación porcentual, la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, ¿no? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo habíamos definido el tipo de cambio real? Era el precio de los bienes extranjeros medido en bienes locales, ¿no? Todo lo que me está diciendo simplemente, ¿no? Es muy intuitivo, ¿no? Más allá de los pasos que hemos dado para llegar a estas expresiones, pues es muy intuitivo. La inflación, la variación de los precios que enfrenta el consumidor en una economía abierta, pues va a ser igual a la variación de los precios locales más la variación de los precios extranjeros. Punto. ¿Sí? Ok. Ok, entonces decimos, esta es la inflación relevante, bueno, multiplicado, ¿verdad? Por este parámetro sigma, que ya lo hemos definido. Entonces tenemos esta es la ecuación, o la inflación relevante, ¿no? Para el consumidor en una economía abierta. Ok, entonces lo que deberíamos pensar es que el objetivo de inflación que fija el Banco Central debería estar sobre esta inflación que enfrenta el consumidor y no solamente sobre pi, ¿no? Vean ustedes, si nos regresamos un poco y vemos la regla de Taylor, vemos que aquí está solamente pi, ¿no? Es decir, el nivel de precios local, pero ya hemos argumentado que en una economía abierta la inflación relevante es esta. Entonces el Banco Central debe fijar un objetivo de inflación en una economía abierta. El Banco Central debe fijar un objetivo de inflación sobre esta inflación relevante, ¿no? Entonces por eso ponemos pi, la inflación que enfrenta el consumidor, el objetivo de la inflación que enfrenta el consumidor, pues es igual a la inflación objetivo de los precios locales más sigma por la tasa de variación objetivo del tipo de cambio real. ¿Sí? Esta epsilon puntito es la tasa de variación objetivo, la tasa de variación objetivo del tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos nuestra regla monetaria de esta forma, en lugar de poner pi, pues deberíamos poner todo esto, ¿no? Pi más sigma epsilon punto. Y en lugar de poner pi objetivo, deberíamos poner
pi objetivo, más sigma, tasa de crecimiento del tipo de cambio real objetivo, ¿sí? Y es lo que hacemos aquí, ¿no? Me va a quedar R sub A más el parámetro A, aquí está, vean, ¿sí? Y luego tengo esto primero, es pi más sigma, es este de aquí, menos este de aquí, ¿no? Los objetivos, ¿sí? Más B, Y. Ven ustedes que es menos y afecta a los dos, menos aquí y menos acá, ¿no? Afecta a los dos. Bueno, simplemente vamos a reordenar. Aquí simplemente se reordena, se pone inflación con inflación objetivo local y luego, bueno, pues se factoriza, bueno, la A ya está aquí afuera, se factoriza el sigma, ¿no? Y se pone tasa de crecimiento del tipo de cambio real menos tasa de crecimiento del tipo de cambio real objetivo, ¿sí? Más BY, ese no cambia. Y esto que está aquí, pues debería ser la regla de Taylor en una economía abierta, ¿sí? Ya incorporado el tipo de cambio real, ¿sí? Ya incorporado la inflación relevante. Entonces, esta que está aquí debería ser la regla de Taylor, ¿sí? Y repito, debería, porque, bueno, observamos que esta regla afirma que si la tasa de crecimiento, el tipo de cambio, ¿no? Si la tasa de crecimiento, el tipo de cambio aumenta, ¿no? Por allá, más allá, por encima de su objetivo, ¿no? El Banco Central debería incrementar la tasa de interés, ¿no? Hay que tener en mente esta relación, ¿sí? Porque la vamos a analizar más adelante, ¿sí? Bueno, lo relevante y lo importante es que hay investigaciones que muestran que reglas de política monetaria donde se incorpora eh, explícitamente al tipo de cambio, pues no muestran mejoras significativas de aquellas reglas de Taylor que no incorporan al tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso, digamos, hay evidencia empírica sobre ese hecho, ¿sí? Entonces, reglas de política monetaria que dependen del tipo de cambio no funcionan mejor que aquellas que no lo incluyen. Además, bajo la lógica de este modelo, ¿sí? Vean ustedes que podemos argumentar lo siguiente. Miren, no es necesario incorporar al tipo de cambio real en la regla monetaria, ¿sí? ¿Por qué se tendría que incorporar el tipo de cambio real en la regla monetaria? Bueno, la idea es que el Banco Central reaccione, ¿no? Haga cambios en la tasa de interés ante ante variaciones en el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, y alguien puede decir, bueno, claro, ¿no? Si, dado que el tipo de cambio real está afectando a la inflación relevante para el consumidor, pues el Banco Central debería reaccionar, no debería mover la tasa de interés ante modificaciones del tipo de cambio real, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si es necesario. Vean ustedes, si se presentara una modificación, ¿sí? En el tipo de cambio real, una variación en el tipo de cambio real, como lo hemos visto en sesiones anteriores, va a tener un efecto en las exportaciones netas, ¿sí? Mejorando, ¿no? Mejorando, vamos a pensar que es un incremento, ¿no? En la tasa de crecimiento. Se incrementa el precio de los bienes extranjeros, ¿no? Por eso se incrementa el tipo de cambio real, se incrementa el precio de los bienes extranjeros. Por lo tanto, nuestros bienes van a ser más baratos, ¿no? En los mercados internacionales. Por lo tanto, eso va a mejorar las exportaciones netas, ¿sí? Asumiendo la condición Marshall-Lerner, ¿sí? Eso va a mejorar el saldo de las exportaciones netas. Si mejora el saldo de las exportaciones netas, dado que ahora forman parte de la demanda agregada, pues también vamos a tener un incremento en la demanda agregada, ¿sí? Eh, bueno, y más que un incremento en la inflación, y quizás aquí habría que corregir esta parte, más que un incremento en la inflación, porque todavía no estamos hablando de inflación, ¿verdad?
sino de variaciones en la actividad económica, ¿no? Todavía estamos nuestro esquema de corto plazo, ¿sí? Entonces, esa mejora en las exportaciones netas va a tener una mejora en la demanda, una mayor demanda pues va a generar un mayor nivel de actividad económica, ¿sí? Y vean ustedes, vamos a la regla de Taylor original. Si aumenta Y, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Aumentar la tasa de interés, ¿sí? Que es justamente, pero me estoy yendo hacia atrás, que es justamente lo que tendría que hacer si el Banco Central incorpora, ¿no? Explícitamente al tipo de cambio. Vamos a pensar que el Banco Central incorpora explícitamente al tipo de cambio en su regla. Entonces dijimos, si aumenta el tipo de cambio, si la tasa de crecimiento del tipo de cambio aumenta, el Banco Central va a tener que aumentar la tasa de interés. Bueno, vean ustedes que hay una relación indirecta, ¿no? Si aumenta el tipo de cambio, ¿sí? Si aumenta la tasa de crecimiento del tipo de cambio, pues vamos a tener mejoras en el saldo de las exportaciones netas, lo cual va a tener un incremento en la demanda agregada, aumentando así el nivel de actividad económica y por regla monetaria el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés. Entonces, el Banco Central de todos modos va a reaccionar ante variaciones en el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, utilizando esta relación indirecta, ¿sí? Vamos a argumentar que no es necesario incorporar a la tasa de crecimiento del tipo de cambio real en la regla de Taylor, ¿sí? Bueno, ahora, quiero hacer la advertencia, esto no es un debate acabado, ¿no? No es que así sea y todo el mundo esté de acuerdo, ¿sí? Eh, Hay mucha investigación sobre el papel que desempeña el tipo de cambio en las reglas que siguen los bancos centrales alrededor del mundo, y sobre todo cómo operan, ¿no? Los bancos centrales cuando intervienen en el mercado cambiario. En fin, hay todavía mucho debate y mucha investigación por hacer, pero digamos, vamos nosotros a ocupar, a usar esta argumentación que pues tiene, digamos, cierto grado de sustento, ¿no? Bajo el marco analítico que estamos utilizando. Y además porque nos va a simplificar, ¿sí? El análisis. Si nosotros incorporamos al tipo de cambio y por análisis que vamos a hacer más adelante, pues esto se nos puede, digamos, complicar. Entonces, digamos, también por motivos de presentación didáctica, no vamos a incorporar nosotros en el curso, bueno, aquí en esta presentación, al tipo de cambio real, ¿sí? Sino simplemente nos vamos a quedar con la regla de Taylor original, ¿sí? Con la regla de Taylor original y pero es importante que entendamos por qué nos vamos a quedar con la regla de Taylor original, ¿sí? Porque existe esta relación indirecta, ¿sí? Eso es lo que justifica. Esta relación indirecta justifica el hecho que nos quedemos con la regla de Taylor original en una economía abierta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces básicamente lo que tenemos pues es este esquema del modelo ISRM en economía abierta. Tenemos nuestra IS, esta ecuación pues está aquí representada ya con todos los elementos eh, que se incorporaron, ¿no? A partir de abrir la economía. Tenemos nuestra regla monetaria, que ya expliqué por qué vamos a continuar analizándola de esta manera, pero teniendo en mente esta relación indirecta. Tenemos ahora también el tipo de cambio, una relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio real, ¿sí? Ujú.
¿ok? Planteamos esta ecuación para el tipo de cambio real, recuerden ustedes, ¿sí? ¿Y de dónde sacamos bueno, esto lo sacaba, hay que ver la clase 7, la diapositiva 3, donde se argumentó cómo podíamos utilizar la paridad descubierta de la tasa de interés en términos reales para plantear, ¿no? Justificar esta relación entre el tipo de cambio real y la tasa de interés. En este segundo paso, esta flecha que estoy aquí, a ver, déjenme poner aquí esto. Ok. Esta flecha que estoy señalando aquí, digamos, lo único que estoy haciendo es despejar R en términos del tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque lo estamos graficando en ese espacio, ¿no? Estoy poniendo la tasa de interés en el eje de las eh, ordenadas y el tipo de cambio real en el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, como lo vamos a graficar en este espacio, pues nos conviene tener la ecuación escrita, ¿no? Correctamente para poder graficar. Eh, bueno, aquí también quería hacer este comentario. Ustedes muchas veces van a encontrar esta teoría de la paridad descubierta de la tasa de interés como la WIP, ¿no? Que es Uncovered Interest Parity. Eh, entonces también lo van a encontrar como WIP, ¿no? Eh, entonces, bueno, son las ecuaciones, son los elementos del modelo ISRM en economía abierta. Este modelo, pues lo vamos a analizar también por el lado de, esto va a construir la parte de la demanda, vamos a construir el lado de la oferta, ¿sí? Toda la parte de oferta en macro abierta, ¿no? Digamos, vamos a ver el mercado de trabajo, competencia imperfecta en economía abierta, eh, la curva de Phillips, la curva de oferta, ¿sí? Y bueno, y lo vamos a analizar también en corto y largo plazo, un poco como lo que hicimos con el tipo de cambio que lo hicimos, digamos, solito, ¿no? También aquí vamos a analizar corto y largo plazo. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestro esquema ISRM en economía abierta, vean ustedes, toda esta es la IS, ¿sí? Esta que está aquí es la regla monetaria, es la RM, pues tenemos que escribir nuestro sistema de esta forma, ¿no? De esta forma nos ayuda a resolver el sistema de ecuaciones y poder encontrar los valores de equilibrio de actividad económica y tasa de interés que equilibran el mercado de bienes y al mismo tiempo cumplen con la regla monetaria, ¿sí? Bueno, aquí lo único que hice fue reescribir la IS de esta forma que les estaba yo comentando. Vean ustedes, tengo 1 menos C sub 0 más M por Y, ¿no? Del lado izquierdo, más H más V por R, también del lado izquierdo, igual a toda la constante, todos los elementos autónomos, ¿sí? Eh, y por otro lado, pues también reescribimos la regla monetaria, ¿no? De tal manera que podamos resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces vamos a resolver el sistema de manera algebraica. Eh, Simplemente vamos a hacer unas pequeñas simplificaciones en la notación. Vamos a denotar 1 menos c sub 0 más m, que está aquí. 1 menos c sub 0 más m lo vamos a anotar simplemente como alfa sub 0. Y luego todos estos elementos, consumo autónomo, impuestos autónomos, inversión autónoma, gasto de gobierno, exportaciones netas autónomas, la actividad económica extranjera, tipo de cambio real autónomo y la tasa de interés extranjera. Todos estos elementos los vamos a llamar simplemente A. ¿Sí? Aquí está. Entonces, para simplificar la notación simplemente. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cómo debemos plantear, si resolvemos para y, quitamos los coeficientes de y ponemos las constantes, resolvemos con el método de Kramer y los determinantes y me queda de esta forma, ¿no? Eh, Ven aquí, bueno, sí, simplemente lo desagregué otra vez esta A, ¿no? Y lo que hice, separé la fracción, ¿sí? Se separa la fracción y aquí en el segundo elemento de la fracción que nos queda, multipliqué por un 1. Y ese 1 es 1 entre h entre 1 entre h, ¿no?
de tal manera que esta h de aquí no esté en el numerador, simplemente me queda R sub A más parámetro A, la diferencia de la inflación menos la inflación objetivo, y aquí pues sí me queda h, ¿no? Porque me quedó 1 entre h y esta h de aquí se va, ¿no? Por eso me queda B solita, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente estamos representando la solución, digamos, sin numeritos, ¿no? Con las variables, y pues esto nos va a representar el valor de equilibrio de la actividad económica. Resolviendo para R, pues de igual manera utilizamos el método de Kramer, ¿no? Y sacando los determinantes, nos queda de esta manera, ¿no? O escrito de esta forma. Es lo mismo, simplemente lo único que hice fue separar la fracción, eh, puse primero A y multipliqué por un 1, que en este caso es 1 entre B entre 1 entre B, y el 1 que se multiplica aquí es 1 entre alfa sub 0 entre 1 alfa sub 0, y nos queda de esta forma. Pero simplemente es la solución, ¿no? Esto finalmente pues, nos va a quedar un número, ¿verdad? Entonces este es el valor de equilibrio del nivel de la tasa de interés. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer un par de ejemplos. eh, que es básicamente la metodología, ¿no? La misma metodología que ya conocen. Vamos a construir nuestra IS, vamos a construir RM, resolvemos el sistema. Simplemente que ahora pues tenemos que incorporar la ecuación del tipo de cambio y la ecuación de las exportaciones netas, ¿no? En nuestra función de IS. Vamos a ver. A ver, bueno, aquí está escrito todos los datos, ¿sí? El consumo autónomo es 90, tenemos una propensión marginal a consumir de 0.5, impuestos autónomos igual a 20, inversión de 75, inversión autónoma, gasto de gobierno de 79, y después nos dan todos los elementos que componen las exportaciones netas, ¿no? Que son las exportaciones netas autónomas, el ingreso del resto del mundo, la tasa de interés extranjera, ¿sí? Y nos dan aquí todos los parámetros, parámetro H, X, M, bueno, todos estos parámetros. H es el de la inversión, la respuesta, esta X es la que acompaña a la actividad económica del resto del mundo, la actividad económica local, ¿sí? Eso está en 0.5 es lo que multiplica el tipo de cambio, y estos parámetros, pues es Q, es el parámetro de la ecuación del tipo de cambio real, A y B son los parámetros de la regla monetaria, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están todos estos datos. Nos piden hallar la función IS y RM, los valores de equilibrio de la actividad económica y la tasa de interés, ¿no? Bueno, aquí falta también el tipo de cambio, quizás. Bueno, no pide el tipo de cambio, pero bueno, se puede solicitar también el tipo de cambio, ¿no? Yo, que digamos recomiendo, ¿no? Para construir, en este caso, la IS, ¿no? En una economía abierta, sugiero comenzar por el tipo de cambio, ¿sí? Empezar a sustituir este tipo de cambio, porque esta ecuación la vamos a necesitar cuando trabajemos con las exportaciones netas, ¿sí? Y las exportaciones netas las vamos a utilizar cuando sustituyamos todo en la ecuación de demanda, ¿sí? Entonces, digamos, yo les sugiero este orden, ¿no? Cuando vayamos a construir la IS, comenzar con la ecuación del tipo de cambio real, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que simplemente se sustituyen los valores que nos están dando el problema, ¿sí? Se sustituyen los valores y se simplifica de tal manera que nos queda esta ecuación del tipo de cambio real, ¿sí? Ahora nos vamos con las exportaciones netas. Aquí está nuestra función de exportaciones netas. Haciendo las sustituciones, que no es otra, todos los datos nos los están dando, simplemente tenemos que sustituir. Simplemente tenemos que sustituir y simplificar, ¿sí? No tiene mayor complejidad. Las ecuaciones están aquí, se sustituye, se simplifica, ¿sí? Y esto va a quedar en exportaciones netas. Entonces ya tengo tipo de cambio, exportaciones netas. Ahora vamos con la función consumo, ¿sí? Aquí está mi consumo, el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Eh, en este caso, creo el ingreso disponible pues solamente nos están dando impuestos autónomos, no impuestos proporcionales.
Si no hay. Entonces, pues igualmente, ¿no? Vamos sustituyendo en la función consumo y simplificamos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, ya tengo las exportaciones netas, inversión, esa ya me la estaban dando desde el inicio, consumo, gasto de gobierno. Ya tengo todos los elementos de la demanda agregada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia simple de la IS en economía cerrada, economía abierta? Bueno, pues que ahora simplemente hay que construir nuestra función de exportaciones netas. ¿A partir de qué? Pues de la propia función de exportaciones netas y de la ecuación del tipo de cambio real, ¿sí? Vamos, sustituimos, ¿no? Recordemos que la demanda agregada es igual a consumo más inversión, gasto de gobierno, exportaciones netas. Ya tengo todas y cada una de estas variables. Las sustituyo en la ecuación de demanda, simplifico, ¿sí? Y planteamos el equilibrio, ¿sí? Para conseguir la IS, porque esa es la definición de IS, ¿no? Son todas las combinaciones de tasa de interés y actividad económica que equilibran el mercado de bienes. Y bueno, reorganizando la ecuación, se pueden dar cuenta que esta es la ecuación IS, ¿sí? Ya lista para resolver el sistema. Después pasamos a la construcción de la curva RM y pues básicamente aquí no hay mucho que hacer, simplemente hay que sustituir, no hay que construir ninguna parte de la función, simplemente se sustituye y se reescribe de tal forma que nos ayude a resolver el sistema de ecuaciones. Esta que estoy señalando aquí pues es la curva RM y pues nos queda este sistema de ecuaciones, ¿no? Me queda 0.7y más 2.495r igual a 760.485 y la regla monetaria nos queda menos 0.001y más r igual a 2.3. Resolvemos el sistema, ¿no? Resolvemos el sistema, ya este sistema ya lo pueden resolver muy fácilmente, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que la actividad económica alcanza un valor de 1074.38 y la tasa de interés es aproximadamente 3.37. Seguramente está redondeado a dos decimales. 3.37. ¿Sí? Bueno, vamos un ejemplo, un segundo ejemplo, ¿sí? Un segundo ejemplo simplemente para eh, afianzar bien ya la construcción de la curva IS en una economía abierta que bueno, pues, tiene un pequeño grado de complejidad, que es construir ahora nuestras exportaciones netas a partir de la propia ecuación de exportaciones netas y del tipo de cambio real, ¿no? Entonces, bueno, aquí, miren, ya nos están dando, pues ya nos están dando básicamente las ecuaciones, me dan la ecuación consumo, me dan la ecuación inversión, me dan el gasto de gobierno, ya nos dan aquí las exportaciones netas, ¿sí? Nos dan la ecuación de tipo de cambio, aquí este tipo de cambio ya está construida la ecuación, la regla monetaria y dice, los economistas han estimado los valores de los siguientes parámetros. Entonces, bueno, pues se han hecho algunas evaluaciones según esto, se han hecho algunas evaluaciones econométricas, ¿no? Y se ha estimado una apropiación marginal de consumo para esta economía del 75, un valor X de 0.6, ¿no? Que es la X, pues es la respuesta de las exportaciones netas ante variaciones en la actividad económica del resto del mundo. M 0.4, que M se puede interpretar como una propensión marginal a importar, ¿no? Y V, que es un parámetro de respuesta de las exportaciones netas ante cambios en el tipo de cambio real. Y Q, que representa el parámetro de respuesta del tipo de cambio real ante variaciones en la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, bueno, pues igualmente, ¿no? Bueno, sí, igualmente nos piden hallar la ecuación IS, la ecuación RM y resolver el sistema. Entonces, bueno, como yo les comentaba, pues es, creo, más ordenado y mejor eh, iniciar con la ecuación del tipo de cambio, ¿no? Esta sustituirla en la ecuación de las exportaciones netas y simplificar, ¿no? Y bueno, pues como ya nos están dando ya la ecuación consumo, inversión, gasto de gobierno, ya tenemos aquí casi inmediatamente las exportaciones netas, se sustituyó, ¿no? Inmediatamente, se simplifica, ¿no? Y me queda la curva IS, ¿sí? Esta sería la curva IS para los datos que nos han proporcionado. La curva RM, pues básicamente ya nos las están dando, aquí está, nada más hay que reescribirla, reordenarla,
y resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso nos queda 1542.04 para el nivel de actividad económica y una tasa de interés aproximadamente igual a 5.04. Ven ustedes que, aunque aquí en los problemas no nos lo solicitan, ¿no? Propiamente, pero ven ustedes que si yo ya tengo el valor de equilibrio de la tasa de interés y de la actividad económica, pues ya una vez sabiendo esos valores de equilibrio, yo puedo sustituir en la ecuación del tipo de cambio real, sustituyo la tasa de interés, por ejemplo, aquí en este caso fue de aproximadamente 3.37, ¿no? Si ustedes sustituyen ese 3.37 aquí, en esta R, pues les va a dar el valor del tipo de cambio real, ¿sí? Y si sustituyen ese valor del tipo de cambio real, no, bueno, ya, claro. Y si ustedes sustituyen la tasa de interés real de equilibrio, 3.37, y esta Y, que salió 1074.38, pues vamos a obtener el saldo de las exportaciones netas, ¿sí? Entonces, se puede solicitar, digamos, en algún problema, también nos pueden pedir, ¿no? Hallar el nivel de actividad económica de equilibrio, la tasa de interés de equilibrio y el tipo de cambio real de equilibrio, ¿sí? Y ese, pues, ya una vez que tenemos R, pues nada más sustituimos y se obtiene el tipo de cambio real, ¿sí? Bueno, como pueden ver, bueno, no tiene, comparado, digamos, con lo de Macro 3 pues no es muy diferente, la metodología es la misma, digamos, la solución del sistema ISRM, eh, pues no tiene mucha novedad, ¿no? En cuanto a respecto al método de solución. Lo que vamos a hacer en la sesión 9, ¿no? Que es la última sesión para cerrar la parte de demanda, pues es justamente construir nuestra ecuación de demanda agregada, ¿sí? Y con eso cerraríamos toda la construcción de la demanda agregada en economía abierta, ¿sí? Bueno, pues entonces quedaría hasta acá esta sesión.